Bueno, vamos a hacer hoy un planteo de otro tipo. De repente vamos a repasar un poquitín dónde estamos parados. Hace un rato que tenemos un poco descuidada, podríamos decir, la política internacional de lo que está pasando, ¿no? Hablamos por ahí, pero de otros temas que hacen más a la profundidad teórica del problema. Eh, Vamos a repasar dónde estamos parados y algunas de las noticias para ver que internacionalmente la verdad está todo como en la Argentina, ¿no? A veces me causa gracia algunos analistas que festejan o que se entristecen si Putin va a negociar o no va a negociar, y si la paz se acerca o no se acerca a la paz, cuando en realidad hasta que no se resuelvan los problemas de fondo, bueno, la carrera está lanzada, ¿no? Entre los contendientes y no todos van a ganar, algunos van a tener que perder y bueno, se está disputando eso. Esto lo que sí nos marca es que vivimos un momento de quiebre histórico, ¿no? Mientras Oriente con Rusia, China y ahora India, quien se ha sumado al dúo ruso-chino, por una torpeza, podríamos decir, política de Trump, intentando presionar a la India para que consiga salir del mercado petrolero ruso. Y bueno, y la India frontalmente ha sido forzada a tomar una decisión y bueno, no salimos. Todo esto, bueno, ha producido, bueno, que se haga ahora ya un tridente, Rusia, China e India, que esto se refleja en acuerdos energéticos, financieros y políticos que consolidan efectivamente la multipolaridad, eso que muchos nos discutían, nos decían que era una utopía que nunca iba a llegar. Occidente, por otro lado, paralelamente, va mostrando signos muy claros de agotarse. Los gobiernos son cada vez más débiles, las economías están al borde del colapso y los mercados, bueno, los mercados están esperando porque en cualquier momento explota. ¿Por qué digo gobiernos débiles impopulares? Bueno, cuando uno mira a Occidente, no puede menos que envidiar la popularidad y la atracción social que ejerce gobiernos como el de Putin o el de Xi Jinping. Más allá de que pues nos dicen, no, pero son dictaduras, no hay libertad de expresión. No, bueno, yo no sé si hay o no, yo creo que hay, pero independientemente de si hay o no y si es mejor o no que en Occidente, es muy claro. Los rusos y los chinos están contentos con su gobierno, lo apoyan. No salen a la calle, no hacen manifestaciones en contra, tienen como todos los pueblos críticas y exigencias, pero en líneas generales están contentos, muy distinto a lo que pasa en Occidente. En Francia, Emmanuel Macron no ceja de insistir con la guerra. Yo creo que no le da la talla, no me refiero solo a la altura, que los rusos despectivamente le dicen Micron, eh, eh, no solo físicamente, sino me parece que este hombre le falta también peso, espaldas para poder decir que es el anticristo. Pero si no, bien le cabría. Yo nunca vi una persona más proclive a llevar al mundo a la guerra que la de Macron. Es una cosa infernal. Está insistiendo constantemente y volvió a insistir ahora con 26 países que habrían acordado intervenir a favor de Ucrania. Poco siempre en la imaginación de Macron esto, ¿no? Porque se comprometen, firmen, pero yo no veo que después esto se refleje en enviar tropas de verdad. Y esa insistencia por llevar a su pueblo a la guerra y arrastrar a toda Europa se basa en una aprobación del 19%. La popularidad de Emmanuel Macron es del 19%, es decir, el 81% de los franceses no lo quiere Macron. Es el nivel más bajo desde que llegó al poder. Y por supuesto, esto ya trae aparejado una crisis en la cual quieren bajar su primer ministro nuevamente para contener la situación y ver si otra vez, entre intrigas y disputas palaciegas, Macron consigue él mantenerse a flote sacrificando a algún subalterno.
El otro puntal europeo, Alemania, bueno, Alemania no está en mejor posición. Friedrich Merz ya llegó al poder debilitado, su popularidad bajó del 43% al 29%, según los datos oficiales, que, permítame dudarlo, creo que ni siquiera llega al 29%, pero pongámosle el 29%. Mientras que la AfD, la Alianza por Alemania, se transformó en el país más popular de ese país, y es curiosamente un país que no quiere ir a la guerra, un partido que no quiere ir a la guerra. Sin embargo, Alemania se encamina a la guerra con un belicosísimo verso. Un dato de color, o de color negro más bien, sería 7 muertes, si mal no recuerdo el número, se produjeron entre los candidatos de la AfD. Extraño, ¿no? Parece que la AfD tiene una mortalidad mucho más alta que el resto de los alemanes entre sus candidatos. En Italia, Giorgia Meloni, bueno, está viviendo un momento también de tensión, dado que su economía se estancó y hay tensiones sociales por el aumento del costo de vida. Prometió un giro soberanista, Meloni, pero la realidad es que quedó tironeada entre Bruselas y Washington y se ha pronunciado como una fervorosa guerrera a favor de la OTAN, lo cual no le está produciendo buenos resultados, evidentemente. España, con Pedro Sánchez, gobierna con apoyos cada vez más frágiles, con un pueblo que no lo quiere, atado a alianzas parlamentarias inestables, junto con una crisis social que lo único que da muestras es de pérdida de legitimidad. Así podíamos seguir por la mayoría de los países europeos, todos están en situaciones más o menos parecidas, ni hablar del gobierno europeo, de Bruselas, que si preguntaríamos a los europeos en general qué piensan de quienes realmente lo direccionan, Ursula von der Leyen, y yo creo que por algo le dicen Ursula von der Leyen, por mentira, por mentirosa, no es la persona precisamente más querida, me parece, en Europa. Y sin embargo, bueno, en esa democracia europea es quien toma las verdaderas decisiones, condicionando al gobierno de los países de la Unión Europea. Y ahí también nos quedaba un actor importante para no olvidar, que es el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido. El Reino Unido, vieron que hace bastante en realidad, que no se escucha hablar mucho de Londres. Alguna vez, alguna cosita, pero cada vez van bajando y bajando y bajando. ¿Y por qué están cada vez bajando más en su perfil? Porque evidentemente, perdón, evidentemente, si hay algo que no tienen en Londres es un pelo de estúpidos. Las cosas están muy mal paradas y dejémoslo que ponga la cara Macron, que le gusta sentirse importante. Ellos son mucho más vivos y mucho más inteligentes. Y mejor no asomarse en el medio de la tormenta. Claro, esto tiene un costo, que no hay un liderazgo claro, pero ya el Reino Unido no está en condiciones de liderar a nadie. Y creo que, bueno, solo trata de conservar su cuota de poder, no sobresaliendo en situaciones de tensión. El quiebre europeo también empieza a sentirse, dado que se tensan internamente las situaciones. Ahí hay muchos españoles seguramente en el chat y nos podrán decir si estoy muy equivocado, pero en principio parece que personajes como Feijóo en España y otros dirigentes empiezan a cuestionar la escalada bélica y el seguidismo ciego hacia Bruselas y hacia Washington. Si bien no son mayoritarios aún, empiezan a marcar que ese consenso europeo se resquebraja, como pasa en Alemania, como pasa en Francia con Le Pen. Y por otro lado, esto genera una brecha entre gobiernos débiles que buscan legitimarse
legitimarse con una guerra, mientras que la sociedad en realidad advierte que va camino al desastre y no se la ve muy entusiasmada con ese rumbo. Y ni hablar de Orban y Fico, que ellos están en una posición, podríamos decir, opositora a Bruselas y que cada vez se va consolidando más y que amenaza con ir sumando voluntades. Bueno, claro, queda la gran esperanza de Occidente, el Estados Unidos, ahora el Estados Unidos de Trump, pero Trump está cada día más errático. Y esto lo vemos dado que su ímpetu inicial, como le dijimos, no hay que tomar muy en serio lo que Trump dice, más bien hay que preocuparse eh, por ver lo que hace, porque decir dice mucho y a él le gusta mucho el sensacionalismo y llamar la atención. Bueno, Trump hoy se empieza a mostrar errático, porque esa fórmula avasallante que todos decían, bueno, es el líder del imperio, y que los que lo querían y los que no lo querían lo veían como una figura sobresaliente, eh, hoy se presenta como un presidente que ya se empieza a ver que está sin conseguir resolver los problemas más graves, ni de su país ni internacionales. Primer punto es la cuestión de los aranceles generalizados. Tuvo meses armando esta historia, hizo mucha bulla alrededor de ello, pero la realidad es que no está resolviendo el déficit fiscal. Tuvo una muy mala noticia hoy, el mercado laboral creció apenas en 22.000 empleos, es una tasa, como se esperaba, una tasa de más de 75.000, o sea, más, que la economía estadounidense cree más de 75.000 empleos y creó 22.000. La tasa de desempleo está subiendo, está en el 4,3%, el nivel más alto en los últimos 4 años de Estados Unidos. Y esto muestra claramente, da una señal de enfriamiento de la economía. La balanza comercial de julio en Estados Unidos, mes anterior al que está transcurriendo, y mes previo, podríamos decir, al inicio definitivo de los aranceles con los que amaga poner y no poner, arrojó un déficit comercial de 78.300 millones de dólares. La economía de Estados Unidos es muy grande, pero 78.300 millones de dólares de déficit en un mes es mucho dinero aún para los Estados Unidos. Es el déficit más alto de los últimos 4 meses, lo cual quiere decir que está escalando, con un salto mensual de casi 6% en las importaciones. Ese dato se conoció a pedido de la propia Casa Blanca, la Corte, por parte de la Corte Suprema de Justicia, para que se pueda decidir antes del 10 de septiembre si acepta revisar el fallo que estableció que los impuestos a las importaciones son ilegales o lo descarta. Es decir, hoy qué día es 6, ¿no? 5. En los próximos 5 días la Corte Suprema tiene que decidir si voltea la política arancelaria de Trump o no. Pero esta es la situación previa. Estados Unidos no en vano se preocupa por la cuestión económica. La cosa está seria de verdad. Estados Unidos está gastando en intereses de la deuda, en el pago de intereses constantes y sonantes, $1 billón anuales. 1 billón en términos nuestros, ¿no? Y acumula un déficit superior a 1,6 billones en lo que va del año fiscal. Esto viene de la mano con el estancamiento que también se ve en Europa. El índice manufacturero ISM alemán y la zona euro permanecen en contracción, mientras que los gobiernos enfrentan protestas sociales crecientes por los costos de vida. En julio del 2025, los pedidos industriales alemanes cayeron 2,9%. Se esperaba un alza del 0,5%. El mes anterior había sido una caída del 1%, o sea, hace 60 días, y en lugar de subir el 0,5%
como se esperaba, cayó un 2,9, lo cual, bueno, es evidentemente un baldazo de agua fría a las expectativas de que la economía alemana pueda recuperarse. Esta caída, como decíamos, representa el tercer mes consecutivo de descenso de pedidos de la industria, lo que motivó entonces una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para el año 2025 y 2026. Está negro el panorama. Tan negro que cuando el panorama económico está mal, ¿en qué se refleja? Se refleja en el oro. El oro sube. El oro alcanzó los $3.600, pero eso no debería asombrarnos demasiado. Sí, tal vez que Goldman Sachs acaba de decir que en un escenario base para el año 2025, ellos esperan que el oro suba a los $3.700. Todo esto en realidad lo que está, si el oro sube con respecto al dólar, o sea, sube el precio en dólares, es que básicamente el dólar está perdiendo valor. Eso es lo que... Y si el dólar pierde valor y otras monedas pierden valor frente al dólar, como pasa con la Argentina, bueno, lo que estamos viendo en realidad es una depreciación general de las monedas fiduciarias y el auge del dólar, del oro como refugio de valor. Espera Goldman Sachs que en el 2026, o sea, el año que viene, y no nos falta tanto, estamos ya en septiembre, el valor del oro alcance los $4.000. Recuerden que hace, ¿cuánto? 3 años aproximadamente estaba en 1.000 y moneda, 1.200, 1.300 el oro. O sea, quien compró oro hace un par de años atrás triplicó su capital en dólares, en moneda dura. Y parece que los bancos centrales siguen comprando y crece la demanda como refugio, dado precisamente esta incertidumbre electoral. Hay escenarios que inclusive traza Goldman Sachs y otras grandes corporaciones que esperan que el precio llegue a los $4.500, y los más extremos, considerando que el 1% del capital privado podía salir de los bonos del Tesoro estadounidense, más que Trump quiere hacerlos bajar, cosa que va a estar verde, y dirigirse hacia el oro. Solo el 1% que se dirija hacia el oro podría llevar la onza a más de 5.000. Este año mismo el oro ya subió el 30%, impulsado precisamente por estas compras sobre todo por la incertidumbre geopolítica. Hace años nosotros venimos advirtiendo, si los bancos centrales están comprando oro, especialmente Rusia, India, China, algo están gestando, algo está pasando. Lamentablemente no todos disponemos de dólares o euros suficientes para comprar dólares, pero aquellos que tenían esa posibilidad era una muy buena apuesta, porque el rumbo del mundo, bueno, es evidente que se está yendo al desastre, por lo menos el mundo occidental. También otro factor que está influyendo en esto son los rumores sobre la erosión de la independencia de la Reserva Federal, la pelea de Trump con la Reserva Federal, el hecho de querer remover una de las gobernadoras, la pelea con Jerome Powell, todo eso está generando desconfianza en el dólar y en los activos que respalda la Fed. Más allá de lo que cada uno piense de la Fed, que haría muy bien en hacerla desaparecer de la faz de la Tierra, una realidad es que estas dudas precisamente presionan así financieramente. Max Keiser, algunos lo conocerán, un polémico analista financiero, dijo en una nota que la publicó Forbes, lo cual ya le da también un posicionamiento más especial, ¿no? No es solo algo que él dice en un programa, sino es algo que toma una revista importante en economía. Y Max Keiser dijo que, bueno, que estaba preocupado por todas estas
cuestiones y estos problemas que hay con la crisis del dólar por la presión sobre la Reserva Federal y que puede hacer que el Bitcoin explote y llegue hasta $2 millones por unidad. Él definió esto como un inminente ataque cardíaco del dólar, es decir, una crisis monetaria de magnitud masiva con cifras de 12 billones de dólares. Y según este análisis, tal shock monetario podía provocar que quienes posean Bitcoin vean multiplicado su valor en forma dramática. Yo no descuento también que, bueno, Max Kaiser fue uno de los grandes promotores históricos del Bitcoin, pero bueno, tengamos presente que es alguien que está haciendo un vaticinio importante. No es que el Bitcoin sea tan importante, lo que está reflejando es el descalabro, porque si el dólar sube, perdón, si el oro sube y si sube el Bitcoin de esta forma, algo está sucediendo que como siempre va a llegar al consumidor, a la gente común, cuando ya poco quede para hacer. Es decir, un panorama general viene muy complicado, con 22.000 puestos de trabajo sobre 75.000 que se esperaban, lo cual es muy, 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 muy bajo. Tasa de desempleo del 4,3%, las mayores desde el 2021, cuando a Trump se esperaba que genere un shock económico. Sectores con cierto crecimiento todavía, retail, ocio, hospitalidad y salud, mientras que los sectores que están en caída es manufacturas, construcción, sector público. Las revisiones previas nos indican que junio ha perdido empleos, pero que julio también está siendo revisado a la baja. Y los mercados y la Fed tienen expectativas de recortes de tasa. Por ahora los mercados sí han venido reaccionando con alzas y caída en los rendimientos. La pregunta es si la deuda está fuera de control o no. Los intereses son récords, como decíamos, $1 billón en el año fiscal, con una deuda que crece rápido y con tasas cada vez más elevadas, un déficit elevado que supera el 1,6 billones en julio, una trayectoria de deuda que ya alcanza el 118% del PBI o que proyecta alcanzar el 118% del PIB en el 2035, con una alza después mucho más marcada. Y esto básicamente es una senda que muestra que hasta los propios Estados Unidos no pueden financiar fácilmente. Y eso que por ahora el dólar se mantiene como una moneda hegemónica o casi. Si el dólar consigue, si la situación, si en realidad si los países enemigos de Estados Unidos consiguen ir saliendo del esquema del dólar y toda esta situación se sigue manteniendo, la presión sobre el dólar va a hacer que vaya bajando de valor y eso va a complicar precisamente esta deuda a niveles impensados y va a acercar el horizonte de crisis. Tanto es así, y por eso se entiende entonces que Trump diga esta semana que sin aranceles Estados Unidos estaría completamente destruido. Esto lo dijo Trump, no lo estoy inventando yo, no lo estoy exagerando. Destacando entonces que la recaudación aduanera, esta política de los aranceles, es su nueva política y básicamente es la única salida. Uno puede decir esto es una afirmación política, no es de consenso técnico, sí, pero es muy grave que el presidente de Estados Unidos diga que el país puede quedar completamente destruido, dado que ahora esta semana la Corte Suprema tiene que decidir si se aplica esas tasas, si se permiten esas tasas impositivas o no a las importaciones, esos aranceles, y si se producen, Trump dice, el país queda destruido. Muy esperanzador para aquellos que apuestan a las inversiones estadounidenses, no es. En abril, Trump les puso un arancel del 10% y aranceles recíprocos a otros socios con mayor déficit. Hubo litigios, tensiones, pero todavía no ha quedado en firme esa política.
Claro, lo que uno puede preguntarse es, y toda esta discusión, toda esta pelea que ha puesto al mundo patas para arriba, que lo ha llevado a Estados Unidos a pelearse con Brasil y a pelearse con la India en un momento tan delicado dado el enfrentamiento con Rusia y China. Tiene que ser muy importante para Estados Unidos forzar esta situación en una forma tan brusca. Eh, pero eso no es lo peor. Lo peor es que aun si la recaudación por aranceles sube fuerte como quiere Trump, es muy pequeña la recaudación con respecto a los 6 billones de dólares de gasto federal anual y al déficit de 1.5 billones que tiene, 1.6. Es decir, Estados Unidos aumenta su presupuesto militar, llega al billón de dólares, pero eso está representando una carga que no puede sostener. Y solo hablamos del gasto militar. Hay muchos otros gastos que el gobierno de Estados Unidos hace. Mantener miles y miles de ONGs y fundaciones y personajes que trabajan para imponer esas ideas, ese poder blando de los Estados Unidos, sale de ahí, de ese presupuesto. Esos gastos federales, vaya a saber cómo los dibujan, pero terminan saliendo de ahí. Por eso la necesidad de subir los aranceles, pero evidentemente el ingreso por los aranceles es muy inferior a la deuda que tienen que cubrir. Y ahí vienen con un problema adicional. Los aranceles encarecen las importaciones y eso sube los costos a los hogares y a las empresas y presionan sobre la manufactura y el empleo. Los aranceles recaudan en realidad, pero no arreglan solo, por sí solos, la dinámica de la deuda. Te pueden dar un tiempo, te pueden dar una ventaja, pero la política de aranceles puede ser para favorecer el desarrollo a largo plazo de sectores de la industria, para cambiar el perfil productivo del país. Lo que no puede tapar es la problemática de la deuda. La deuda está y los aranceles son insuficientes para corregir eso, sobre todo por las consecuencias que están trayendo. ¿Esto ahora es un colapso? No, todavía no es un colapso. Sí es una desaceleración que probablemente lleve al colapso en corto o mediano plazo. No estamos hablando de muchísimo tiempo. Es una vulnerabilidad real que tiene Estados Unidos. Esto, además, nos lleva a otro punto. Las tensiones internacionales que vienen de la mano de esa desesperación del gobierno de estos Estados Unidos, porque acá es donde está el problema. Por eso le dedicamos tanto tiempo a explicar la situación económica de Estados Unidos, para que se entienda que es algo prioritario para el gobierno de Trump, en el cual no puede ceder demasiado y que necesita hacer algo que le permita torcer ese rumbo. Y la desesperación todos sabemos que es mala consejera. Apretó a la India con el tema de las importaciones y los aranceles por el petróleo ruso, pero la India terminó diciendo que no, que ellos van a seguir comprando petróleo ruso y que Nueva Delhi en realidad tiene capacidad soberana para decidir y que también Occidente, otra verdad que esconde Occidente, comercia con Rusia. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, afirmó que la India continuará comprando petróleo ruso por sus intereses propios energéticos. Y el ministro de Energía, Hardeep Puri, dijo que la decisión era necesaria porque depende de ello la seguridad energética del país y remarcó que las acusaciones de Occidente no tenían fundamento. Con esto, Rusia ha perdido la cuarta economía del planeta, probablemente en no muchos años la tercera economía del planeta, el país más poblado del mundo. Un país, podríamos decir, decisivo en este ajedrez donde el bloque occidental se enfrenta con el bloque oriental.
la India pivoteaba y muchas veces dijimos, si la India se vuelca para uno de los dos lados, va a ser un factor de mucho peso. Casi como que está decretando el fin de la supremacía de Occidente. Mientras tanto, y es lo que a veces algunos se han centrado en eso, pero parece que no entienden la repetición de los mismos hechos, Rusia ofreció finalmente hablar con Zelensky, pero no porque Putin tenga miedo, se impresione, porque es el juego de Putin. O sea, le tiro algo a Trump, con eso gana un par de semanas, Trump se enoja, amaga con hacer algo, le damos otra pequeña concesión y así vamos estirando el tiempo mientras la presión rusa sobre Ucrania cada vez es mayor. Rusia ofreció ahora hablar con Zelensky, pero puso un par de condiciones. Una, se hace en Moscú. De hecho, era una catedral en Moscú, si no me equivoco. ¿Y qué hizo con esto? Básicamente, bueno, cuestionó la situación. No quedó claro inclusive si lo invitaba a Trump o a Zelensky. Algunos se entienden como Zelensky, otros dicen, no, la invitación de que venga es para Trump, pero la realidad es que dice, bueno, ahora juego de local. Yo ya fui, jugué en tu terreno, ahora te toca venir a vos. Y que Zelensky, si quiere ir a Moscú, que se quede tranquilo, que Rusia le daba todas las garantías de seguridad necesarias. Eso es obvio, ¿no? Rusia no va a quedar mal parada por arrestar a Zelensky, esa cosa la hace Occidente. Rusia no va a hacer eso. Es más, a Rusia le sirve más Zelensky en cancha que retirarlo. Eh, lo que sí Rusia hace con esto es, de alguna manera, enturbiar la negociación. O sea, ¿por qué? Porque lo obliga a Zelensky a tener que ir a Moscú. Y Zelensky probablemente va a decir que no. Por otro lado, así como quien no quiere la cosa, también dice, che, ojo, porque Zelensky no es el presidente, no está en condiciones de firmar. Entonces, nosotros hacemos la reunión, nos ponemos de acuerdo. ¿Y después quién firma? Para firmar, Zelensky tiene que dar una serie de pasos legales que implican levantar la ley marcial. Si levanta la ley marcial para poder convocar los órganos pertinentes, para poder firmar eso, pues hace falta una reforma constitucional, el problema es que tienen que llamar a elecciones, que es lo que Zelensky no quiere y que está buscando como excusa. Entonces Trump va a tener que decirle a Zelensky, o Putin lo pone en realidad a Trump en la situación de decirle, mira, yo firmo, pero Zelensky tiene que regularizar. Por eso Trump le empieza a decir a Zelensky, bueno, vos tenés que regularizar la situación electoral, pero Zelensky no puede regularizar esa situación porque en cuanto permite una apertura le explota a Ucrania. Entonces la jugada de Putin una vez más es muy interesante en el sentido de ganar tiempo y si no, bueno, se saca de encima a Zelensky, vamos a ver, con esto fuerza la interna occidental y sobre todo la cuestión de los europeos que siguen sosteniendo a Zelensky. Todo en el contexto en que Macron insiste en seguir enviando tropas a Ucrania y que Putin advierte que si esas tropas van a Ucrania, Rusia las va a considerar como legítimos objetivos militares, es decir, las va a destruir. ¿Estamos muy lejos en una potencia, un choque entre potencias nucleares? Y tal vez no, considerando que Francia es una potencia nuclear y su presidente, aislado e impopular, parece que su única salida la encuentra intentando una guerra con Rusia. Occidente en realidad no acepta el papel secundario que le está tocando en este nuevo orden y esa es la clave del problema. Por eso Putin habla de reuniones con Trump, como diciendo acá decidimos nosotros. No está allí porque en realidad esto no es área de ellos, sino estaría allí. Zelensky viene cuando yo tengo ya arreglado con Trump. Y los europeos, sí, los europeos, ¿qué tienen que ver con esto?
Eso es lo que está diciendo Putin de alguna manera. Y está limitando la influencia de Europa e inclusive de alguna manera de Estados Unidos, por lo menos de un sector de Estados Unidos. La respuesta de Occidente es sostener su hegemonía a través de sanciones, más sanciones contra Rusia, retórica bélica y militarización. O sea, si Rusia no se aviene a discutir en las condiciones que queremos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle sanciones económicas más duras, vamos a ponerle a terceros países sanciones económicas porque negocian con Rusia y además vamos a mandar tropas a Ucrania. Lo cual significa, yo creo que básicamente eh, un absurdo. La OTAN no está en condiciones de mandar tropas a Ucrania, Rusia las va a aplastar si las mandan a Ucrania. Sanciones ya no le movilizan mucho a Rusia y Putin acaba de estar con 26 presidentes. Putin tiene el apoyo de la India, de China, no solo de Corea del Norte. Putin cada vez tiene más peso en la arena internacional, cada vez menos peso tiene las presiones de Occidente. La India acaba de desobedecer entonces abiertamente la orden de Estados Unidos de no comercializar petróleo con Rusia, o por lo menos de bajar. Ni siquiera dijo vamos a disminuir la cantidad, nada. La India dijo vamos a seguir con lo que estamos y China siguió reafirmando su interés en el acercamiento con Rusia. Acuérdense que cuando esta guerra empezó, la presión era sobre China para que la deje sola a Rusia. Bueno, ahora no solo China está firmemente aliada a Rusia, sino que además se suma la India. Bueno, Occidente queda evidentemente en un país en papel de segundo plano. Rusia, China, India, entonces se consolidan, firman contratos energéticos, establecen alianzas financieras y diplomáticas, se consolidan en foros como los BRICS y como la Organización de Cooperación de Shanghái, y finalmente lo que hacen es mostrarle al mundo que el centro de gravedad se desplazó. Ahora está en Asia. El resultado es un mal presagio para Occidente. Gobiernos débiles, economías exhaustas, tensiones internacionales que escalan, todo indica que vamos hacia un punto de ruptura. No porque Rusia o China empujen a la guerra, sino porque es Occidente quien es incapaz, por sus propias tensiones internas, de aceptar la multipolaridad y su papel secundario ahora, y intenta salir de esa situación agitando los tambores de guerra. Y de esa manera, aparte, trata de ocultar su propia decadencia interna. Es una tormenta perfecta entonces para Trump y por extensión para los Estados Unidos. Está todavía pendiente la resolución del escándalo de Epstein, que lejos de cerrarse sigue proyectando sombras. Parte de su electorado esperaba que este outsider, que como se presentaba atrás, limpiara los sótanos, vaciara el pantano, y sin embargo, como no lo hizo, su credibilidad empieza a ponerse en duda. Por otro lado, podemos decir que en Estados Unidos tampoco hay una oposición, no es que es como la AfD en Alemania, que bueno, aparece una fuerza que despierta esperanzas para muchos alemanes. En Estados Unidos el Partido Demócrata no representa ningún tipo de esperanzas novedosas. Ucrania era parte del problema. Trump prometía sacar a Estados Unidos de las guerras interminables, sin embargo, ¿qué terminó pasando? Sigue implicado militarmente, con menos recursos, lo que ustedes quieran, pero sigue ahí, sigue con recursos que no solo drenan su presupuesto, ese presupuesto tan presionado por la deuda que estábamos hablando antes, lo lleva al país al límite, sino básicamente también lo ha mostrado a Trump como incapaz de imponer una línea propia frente al Consejo Militar Industrial, dado que él dijo que iba a hacer una cosa y terminó haciendo otra. ¿Aumentó la guerra, la instigó como Biden? No, pero por otro lado tampoco la pudo terminar diciendo me voy. Y eso demuestra una cuota de debilidad interna. La economía, como decíamos, supera el 1.6 billones de dólares de déficit en lo que va del año fiscal, intereses que superan se acercan al billón de dólares,
y con aranceles que no pueden corregir esa dinámica y que además están puestos en duda, con un mercado laboral que empieza a desplomarse, con lo que eso significa para el común de la gente. Y a eso hay que sumarle la resistencia global, con una India que ignora las amenazas y sigue comprando petróleo ruso, con Rusia y China que consolidan su alianza y con países cada vez más de Asia, de África, de Iberoamérica, que empiezan a insubordinarse y no aceptan las órdenes automáticas de Washington. Europa queda como finalmente el ariete globalista, encabezada por un Macron que con menos del 20% de popularidad y con Merz debilitado frente a la OFD, a la cual le siguen asesinando eh, candidatos, y que aún así, lidera todas las encuestas alemanas, empujan a la Unión Europea hacia la confrontación. Básicamente quedan desnudados entonces como instrumentos del globalismo que sostienen la hegemonía a cualquier precio. Y acá, y ya con esto vamos aproximándonos al final, el dilema estratégico se presenta. Si pone Trump más sanciones como él está anunciando, ¿qué va a hacer? Si ya se demostró que las sanciones son un boomerang para la economía de Europa y de Estados Unidos. Dañan más a su propia economía que a los países sancionados. Es un mito que Occidente ya no puede sostener. La escalada militar, si va por el camino de la escalada militar, encontraría un riesgo de existencia, un riesgo sustancial existencial, porque con Rusia y China alineados, enfrentarlos en una guerra termonuclear no parece una buena idea. Y la otra es un repliegue táctico que implicaría reconocer la multipolaridad y aceptar un rol secundario, algo que por ahora la élite estadounidense se resiste a admitir, justo con la élite de los países occidentales. Y ahí está el problema, y esa tal vez sea la única salida que le queda a Estados Unidos, el repliegue táctico. En este contexto, entonces, es donde uno empieza a ver ese Trump acorralado, sin resultados en lo interno, sin victorias externas y con una base propia electoral que cada vez se impacienta un poco más. Se puede ver ya a Trump como alguien que empieza a ponerse errático y nervioso, como reflejo de la encrucijada en la que está, en las presiones que lo llevan a decidir o marcha una guerra termonuclear o agacha la cabeza y dice, ya no mandamos nosotros. El panorama entonces es muy oscuro para los Estados Unidos, con una deuda en espiral, con tensiones militares en aumento y un orden internacional cada vez más hostil que ha cambiado de eje y un liderazgo occidental que no encuentra finalmente salida. Entonces lo que vemos es un sistema que no encuentra una salida racional y este es el problema. La salida racional no existe, salvo esa subordinación ante lo que es el nuevo poder. Occidente gira entonces en círculos, pone cualquier opción, tratando de tomar cualquier opción que no lo desgaste. Sin embargo, todo lo que va haciendo lo va desgastando. Y eso es lo que convierte el panorama más oscuro, porque más allá de la coyuntura, el final se torna impredecible. Impredecible porque precisamente no está imperando lo razonable, que lo razonable es aceptar que las cosas han cambiado y que el tiempo de predominio de Occidente terminó y que hoy es una realidad del mundo multipolar y que no se puede hacer mucho para evitar eso, excepto detonar una guerra nuclear.